entrar en su casa y compartir esta hora. Hoy tenemos el privilegio de establecer un diálogo transoceánico, porque nuestro invitado está en España y vamos a utilizar y aprovecharnos de toda la tecnología para poder hablar con él. Es alguien que ha estado muchas veces con nosotros, siempre nos enriquece su sabiduría, lo que tiene para decirnos, y estoy seguro que va a ser el caso en esta noche. Juan Varela desde Sevilla, España. Juan, qué alegría tenerte en el programa. Igualmente, querido Juan Pablo, un verdadero placer poder compartir este espacio contigo y todavía me acuerdo cuando anduviste por aquí y te llevé a comer carnita para que no tuvieras añoranza de los asados de tu tierra y disfrutamos por aquí, por Sevilla, hace unos añitos ya. Sí, sí, hace dos, pero no sabes qué ganas tendría de volver a probar, porque me quedó allí un plato sin probar Oye, de ese famoso restaurante. ¿Sabés que estuvimos escuchando mucho en el verano? No, en el invierno nuestro, que estaban teniendo un verano muy duro y tenemos miedo de que esto se repita aquí en el continente americano, en el hemisferio sur en este caso. ¿Cómo fue el verano, Juan? el verano aquí muy preocupante. A ver, te cuento. Un servidor y María del Mar estuvimos casi todo el mes de agosto, que tú sabes es el mes más cálido por estas latitudes en España, y Sevilla, que es la de las ciudades más cálidas. Estuvimos fuera, estuvimos en El Salvador y en Panamá. Pero el verano que se pasó aquí este año creo que es premonitorio de lo que nos viene, ¿eh? Todo el asunto del calentamiento global no es ninguna tontería. Aquí el termómetro llegó en muchos días a sobrepasar los 45 grados de temperatura, ¿no? Mm. Entonces es una barbaridad. La sequía en esta parte de España, en el sur, es una sequía pertinaz que está obligando a severas restricciones bueno, esto es un fenómeno que nos viene, ¿eh? La temperatura va a subir y evidentemente eso va a provocar, como ya sabemos, el deshielo de los casquetes polares y eso va a provocar que el mar vaya subiendo. Ya está ocurriendo en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, el planeta Tierra agoniza, querido Juan Pablo. Sí, sí, lo que me preocupa es el comentario que hiciste de la falta de agua, ¿no? Sí. Porque bueno, la ciudad de Sevilla debe tener más de 2, 3 millones de habitantes. No, no eh, tanto, pero no, bueno, la provincia quizá. el, Lo que es el- la ciudad, sí, lo que es la ciudad, unos 750.000 más o menos. el río que cruza es el famoso Guadalquivir, ¿no es cierto? Sí, señor, sí, señor. Tiene Sí, agua, sí. tuvo agua todo el Sí, verano. no, tiene agua y es Ah, un río bastante caudaloso. sí, Fíjate que la sequía, no te especifiqué, ¿eh? La sequía en Sevilla no hay todavía severas restricciones. Sí las hay en la costa, en la zona de Málaga, Fuengirola, Granada, sobre todo la zona de Málaga, que es uno de los núcleos más turísticos de España. Y sí. claro, ahí se consume muchísima agua porque el turismo es increíble, ¿no? Piensa que en España este año se calcula que visiten el país 100 millones de turistas. Ay, Eso es señor. una barbaridad, 100 millones de turistas. Ahora mismo estamos en puesto número uno de Sí, turismo mundial, ¿no? Ahora sí. mismo. Entonces, claro, el turismo consume muchísima agua, muchísima. eh. Y es en esas zonas de costa donde hay restricciones. Bueno, no te voy a ir a visitar ni en julio ni en agosto, así que No, menos mal. dormí tranquilo esos meses, ¿eh? Sí, señor, sí, Eh, señor. pero no va a faltar oportunidad y que nos visite vos a nosotros, eso ya lo hemos hablado Claro que varias sí. veces, pero bueno, preferís Panamá, El Salvador. Bueno, No hay rencor, no hay rencor, Juan. bueno. Es muy interesante el título del libro que acabas de escribir, Juan, que me gustaría, si lo pudiéramos ir leyendo en el transcurso del programa, ¿no? El mundo volátil, la sociedad volátil. ¿De dónde te viene ese nombre, ese título? Verás, Juan Pablo, el título, bueno, no es una invención mía. Este es un tema, lo de mundo volátil, que ya, fíjate que quienes primero empezaron a hablar de la volatilidad de la sociedad en la que nos encontramos fue el Pentágono en Norteamérica, no te lo vas a creer, Ah, mira, pero el Pentágono en Norteamérica, después de las Torres Gemelas y demás, tú sabes que ellos empezaron a hablar
el mundo dominado por un entorno VUCA. Ya hemos hablado aquí de este entorno. El entorno VUCA con V responde en inglés a las iniciales de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Ujú. Entonces, ahora mismo eh, eh, estamos entrando en una fase de volatilidad. Pero la palabra, ¿sabes por qué me gusta, Juan Pablo? Porque esa palabra es la que se emplea en el libro de Eclesiastés por Salomón, cuando Eclesiastés se da en gustar y en disfrutar todo lo que se hace bajo el cielo, ¿no? Sí, Sexo, drogas y rock and roll, ¿no? sí. Todo, todo. Claro, para acabar concluyendo, y esa es la palabra que se repite a lo largo del libro de Eclesiastés, que todo es vaho, que Mm. todo es vanidad, todo es volátil, es el Mi- mismísimo concepto, ¿no? Mira vos, nunca, Es, nunca lo es había curioso. traducido así, Sí, esa palabra vanidad de vanidades, eh, todo es vanidad, ¿no? así Este, es. eh, ahora, es interesante que el Pentágono, después del 2001, haya pergeñado el uso de esa palabra, Sí, eh, porque veníamos de un mundo que en total proceso de cambio, es decir, eh, el principio del siglo XXI de ninguna manera nos encontró en lo que nosotros conocíamos en la mitad del siglo XX, un mundo más estable, más previsible. Había revoluciones, había catástrofes, aparecieron los Beatles, pero era todo más o menos bajo control, ¿no? ¿Cómo se llamaría ese mundo que ya no está más? ya no está más, Juan Pablo, ya no está más. Tú y yo pertenecemos a otra era y a otra época, ¿no? Mencionabas el inicio del siglo y todos los cambios. Claro, es que del milenio, ¿no? El inicio del nuevo milenio, de 2000 en adelante, del que llevamos apenas 24 años, ya más de una generación, ¿eh? Según el conteo de la moderna sociología, las generaciones ya se cuentan cada 20 años y cada menos, ya probablemente, porque todo se hiperacelera en este mundo, ¿no? Pero también vino a ser lo que un etnógrafo francés, bueno, francés de origen holandés y con un apellido de estos impronunciables, ¿no? Sí, Arnold Van no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues el señor hablaba de que estamos en un espacio liminal. Claro, un espacio liminal es literalmente un umbral de transición a nivel social, ¿no? ajá, Donde de pronto hemos abandonado terminó la revolución industrial, la era de la revolución industrial, la que comenzó en los albores del siglo XVIII y que trajo tanto progreso a todo el mundo, ¿no? Esa era ya se terminó. Y ahora estamos en ese umbral de transición porque ya entramos de lleno en lo que se da en llamar ya la aldea global digitalizada, ¿no? La era de la aldea global digitalizada. Y evidentemente esos cambios producen caos. Pero nosotros, Juan Pablo, tú y yo venimos de un mundo sólido, sólido. ordenado. Ujú, Sí, ordenado sí. y predecible, con una ética común, con unos valores más o menos universales, y eso es lo que ya no existe más. Venimos de un mundo sólido. Claro. Ahora, háblame un poco de la transición del mundo sólido a este mundo volátil, porque no ha sido de golpe, no pasamos de un estado al otro. Claro, Hubo escalones, si se puede sí. llamar así. Sí, ciertamente los hubo. Todo lo que fue, tú mencionabas, todo lo que fue la revolución sexual allá por los años 60, 70, todo lo que fue el mayo del 68 francés, el movimiento cultural de los hippies en Estados Unidos, todo eso empezó a romper una sociedad victoriana, muy unificada en cuanto a criterios de la cultura judeocristiana, y todo eso empezó a resquebrajarse, ¿no? Llegó la época contestataria, la época de la búsqueda de movimientos alternativos que renunciasen a una sociedad a veces muy hipócrita, de doble moral. Entonces todo eso fue fragmentando, ¿no? El orden cultural establecido y el mundo establecido, ¿no? Todo lo que vino después de la revolución industrial. Claro, luego, evidentemente, nos llegó la posmodernidad allá por los años 80. La posmodernidad también abrió un nuevo escenario mundial, caracterizada la posmodernidad por la ausencia de valores absolutos, por el hedonismo, el relativismo,
como valores entroncados en una sociedad que dejaba atrás todo lo que fue un universo cultural unificado y predecible, el mundo sólido del que hablamos, y poquito a poco, ya hace años un sociólogo, el señor se llamaba Zygmunt Bauman, falleció ahora hace bien poquito. Sí, Él era uno de los popes en sociología, ¿no? Y él escribió un libro titulado La modernidad líquida. Claro, y líquida. él es quien introduce ese concepto en el ámbito de la sociología, ¿no? Y es interesante porque quizá, Juan Pablo, sería interesante, ya que estamos hablando de que venimos de un mundo sólido y mundo líquido, déjame explicar brevemente Sí, lo que son los estados de la materia, ¿no? Acuérdate cuando íbamos al cole de chiquititos, ahí nos decían los estados de la materia son tres: sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Bueno, pues resulta que la materia está conformada por partículas, ¿no? La parte más pequeña de las partículas son los átomos, que son partes muy pequeñitas de materia que contienen peso, volumen y carga eléctrica. Ahora imaginémonos que en el espacio, porque así ocurre, ¿no? En el aire, en el espacio, de pronto hay partículas de materia que están por ahí volando, y si las partículas están muy juntas, las partículas tienen una función que se llama, o una característica que es la atracción. Las partículas tienen entre sí unas fuerzas de atracción. Si las partículas están cercanas, esas fuerzas de atracción favorecen que se unifiquen y se solidifiquen. Entonces, hablamos de la materia en estado sólido, que tiene un volumen fijo, una masa concreta, muy sólida, pero cuando esas partículas que conforman la materia están un poco más libres, esas fuerzas de atracción no ejercen tanta atracción, volvemos a repetir, y por lo tanto andan un poquitito no tan sólidas. Tienen la misma masa, pero el movimiento varía. Entonces hablamos de la materia en estado líquido, ¿no? sí. Porque un líquido tiene la capacidad de adaptarse a distintos recipientes. Y ya, cuando las partículas que conforman la materia están demasiado separadas, empezamos a hablar de que se volatilizan. Ujú, Ya no hay ninguna fuerza de cohesión común y andan volatilizadas ujú. ¿cómo se llama? En el estado gaseoso. Hablamos de la materia en estado gaseoso. Aparte de que la palabra gas proviene del término caos. Claro, cuando aplicamos esto a la sociología, damos en el clavo. Tú me preguntabas del mundo en el que venimos, y efectivamente venimos de un mundo sólido, unificado, fragmentado, con valores comunes, pero ya llevamos un buen tiempo en un mundo líquido, ¿no? Ujú, Un mundo donde ya no hay tantos valores absolutos, donde la cultura está fragmentada, y estamos entrando ya en la cultura, en el mundo gaseoso, que sí, es un mundo volatilizado completamente, ¿no? sí, Donde no hay fuerzas de cohesión ninguna, donde cada uno ya hace, como en la moderna época de los jueces, ¿verdad? lo que bien le parece, ¿no? Y eso es en lo que rápidamente estamos entrando, ¿no? En ujú, un mundo volatilizado, ¿no? Y por lo tanto caótico en todas sus formas de ver y de entender. Esa sería la idea, Juan sí. Pablo. Yo miro la escena, Juan, y veo detrás tuyo una hermosa y abundante biblioteca. Sí. Eh, Hay mucho. Yo también cuando hago el programa desde casa, me pongo delante de los libros para parecer un Sí. poco más intelectual, en el caso mío, no en el Pero caso esto es tuyo. mentira. Escúchame, esto es mentira. Esto es un croma de esos, hombre. Esto es mentira. No me digas. No, no, son libros reales. Son Son libros reales. libros reales. Pero tú sabes que ahora se puede hacer eso, ¿no? Sí, 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 sí. Lo cierto es que es una escena del pasado, lo tuyo. Totalmente. Es una escena. Sí, Eh, vos sabés que estamos en reformas acá en el estudio, en las oficinas, y hace media hora antes de empezar el programa, mis secretarias me dijeron, vamos a reformar su oficina, pastor, ¿qué hacemos con los libros? Y yo me puse a mirar los libros que tengo allí y digo, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Es decir, estamos entrando en un ambiente, el otro día cumplí 78 años, o sea que, sí, felicidades. gracias, en un ambiente que sí, y lo próximo, ¿qué va a ser? Y mirá lo que te digo, dos cosas. Resulta que nos están ayudando algunos alumnos de la escuela secundaria
vienen 2 por noche aquí a ayudarnos en el programa, y lo puedo decir porque en este momento no hay ninguno de ellos. En realidad no sé a qué vienen porque trato de comunicarme con ellos con la mirada. Imagínate, estoy en el aire, no puedo. Están mirando el celular, es decir, están absolutamente absortos al celular. Pero mirá lo que me acaba de decir el pastor de niños. Le digo, Jorge, es el pastor de niños de la iglesia, ¿cómo fue el campamento donde fue una de mis nietas, que vino muy contenta? Dice, fue muy bien, pero escúchame, mirá lo que me pasó. Era un día espectacular, un sol maravilloso. Se querían quedar adentro de la habitación. Y cuando hacíamos juego, vamos a jugar entre todos, nos miraban como decir, ¿y eso qué es? Es decir, ya nos llegó, no es que miremos la televisión, las noticias, no, ahora lo tenemos aquí, en nuestras familias y en nuestras iglesias, este Sí. mundo volátil. Óyeme, Ahora la gran pregunta que te hago es, qué lamentable. ¿tenemos que ir en contra de eso? Como el Sancho Panza y el Quijote, ir en contra de los Sí. molinos, o sucumbir y decir, bueno, si no puedes con ellos, únete a ellos. Claro, bueno, en contra es imposible, porque esto es lo que nos viene impuesto por la era digital, ¿no? Por la aldea global digitalizada, Sí. ¿no? Esto nos viene impuesto, esto es imparable, esto es imparable. Lo que sí podemos ofrecer es, por un lado, otras alternativas y por otro lado, que carecemos de esto, una gestión adecuada de las redes sociales. No tenemos educación en gestión de redes sociales. Claro, unos padres, por ejemplo, porque los niños siempre son más moldeables al ambiente y demás, unos padres no pueden permitir que su hijo mire el celular sin restricciones de tiempo ni de contenido. Es que hoy en día los chicos y los no tan chicos corren el riesgo de vivir más en la virtualidad que en la realidad. Y eso es un peligro. Bueno, de eso habla el metaverso, la inteligencia artificial y todo esto que nos viene impuesto. Mira, yo tengo libros ahí, los que ves, y los tengo muy intencionalmente. Yo no quiero abandonar ese mundo sólido. Y a mí me gusta seguir mirando los libros, tocar el tacto, oler el olor a libro viejo, ver los apuntes. A mí eso me fascina. Yo pertenezco a ese mundo, ¿no? A ese mundo más ordenado, más predecible, ¿no? Entonces está muy bien, las redes sociales y en lo que entramos, evidentemente tiene muchas bondades, pero tiene grandes riesgos y tenemos que tener una educación en redes sociales. Lo que no puede ocurrir es que el individualismo extremo, bueno, fíjate que en el libro yo hablo de un concepto que si quieres lo podemos trabajar, que tiene que ver con lo que estás diciendo. El concepto se llama en sociología la soberanía del individuo. Y Ujú. de Claro, eso va sí, todo esto, ¿no? sí, sí. Em, la palabra redes, de, Sí, de la expresión redes sociales, es mentirosa, en alguna manera. Porque redes es algo que se une unos a otros, nos unimos. claro, Pero en la realidad, aún teniendo los instrumentos más extraordinarios, ¿quién se le hubiera ocurrido? Solo sí, qué sé yo, a lo la familia, ¿cuál es sí, esa serie americana que ya hablaban hace mucho de muchas cosas que están sucediendo ahora, ya me van a ir a la mente. sí, Este, sí, los que me acuerdo, mirábamos los gráficos que iba a haber, la gente iba a hablar con un aparatito que tenía en la claro. mano, pero era imposible. Hoy es una realidad, pero en vez de unirnos las redes, nos está llevando a una profunda división. Sí, esto es así. De hecho, la tecnologización y el progreso promueven el individualismo, ¿no? Mm. Pero fíjate que esto se ve y empezó a verse sobre todo a partir también de los años 60 y 70, cuando sobre todo las culturas occidentales empezaron a tener cierto progreso. Las casas empezaron a hacerse más grandes, con su terrenito, y eso provocó también la individualidad de los barrios y de las ciudades, ¿no? Yo provengo de un lugar hace 50 años, cuando yo era un muchachito,
donde todos los vecinos nos conocíamos en la calle y salíamos a jugar, y si nos hacía falta una cebolla para cocinar, mamá la iba a buscar a la casa de la vecina y esta de pronto nos traía el postre que había hecho y tal. Todo eso ya no existe, ¿no? Ujú. La individualidad en la que estamos inmersos en las ciudades, en los pueblos, la cultura de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver con el mundo de Internet, el metaverso y todo este asunto, nos individualiza y nos egoiza de una forma increíble, ¿no? Ujú. De ahí que ese concepto, Juan Pablo, de soberanía del individuo pretende ser un logro, pero es una grandísima desgracia, ¿no? Sí. Porque hemos abandonado todo lo que pertenecía a la cultura comunitaria, al lenguaje de la piel, a jugar en la calle, a leer libros y tocar su tacto y olerlos, todo lo que tiene que ver con los sentidos, con el lenguaje de la piel que yo llamo, ¿no? Eso evidentemente nos fue abocando a que cada vez las casas sean más aisladas, ya cada persona tiene en su habitación su propia computadora o su propio celular y, o sea, todos bajo el mismo techo, pero cada uno en su mundo, Sí, literalmente, sí. ¿no? Entonces esto es un grandísimo problema. Fíjate que el otro día en una conferencia por ahí, por algún lugar, una mamá que tenía una chica con graves problemas de identidad sexual, la mamá me decía, pero si mi hija no tiene malas compañías, no va por ahí de noche, no toma, está todo el día en su casa con el celular. Claro. Y le digo, señora, pero es que ese es el problema. El problema hoy en día no está fuera. El problema está dentro, con los Mm. celulares, el mal uso, la no restricción ni de contenido ni de tiempo, y evidentemente así nos va. Y vamos hacia ese concepto tan terrible, ¿no? De la soberanía del individuo. Un individuo que no necesita a nada ni a nadie y que ya es soberano de su existencia, ¿no? Sí, pero discrepo con el uso de la palabra soberano. Ojalá, mira, Ya, con todo el mal que vos me podés estar anunciando, soberano. En realidad, ¿alguien es soberano? ¿Alguien toma decisiones de manera absolutamente independiente, autónomas, claro, personales? Yo lo que veo es una brutal masificación. claro. En este mundo, ¿cómo compaginás eh, la manera artera como nos masifican a todos a través del Sí, cómo no. celular y el mundo el volátil del que vos hablás? Bueno, evidentemente también vivimos en lo que se da a llamar la cultura de la infodemia, de la intoxicación informativa, ¿no? Es verdad, estamos manipulados. Nos manipulan a través de los medios, a través de las redes, nos manipulan informaciones falsificadas, las famosas fake news. Es decir, no somos, efectivamente, no somos soberanos. Estamos manipulados y controlados, ¿no? Por las directrices de lo que nos dictan otros, ¿no? Esto es una realidad. Acuérdate que ahora otra de las características de la modernidad líquida y la cultura gaseosa en la que entramos es que ya estamos en la era de la posverdad. Mm. Ya la verdad como concepto absoluto no existe, por lo tanto todo se relativiza. Ya existe mi verdad. Y otra de las cosas interesantes, Juan Pablo, que está sucediendo ahora, es la tremenda y peligrosísima importancia que ahora se le está dando a los sentimientos y a las emociones. Algunos dicen que vivimos ya en la emocracia, se le cayó la D a democracia, la cultura de las emociones, de los sentimientos. Lo importante es lo que yo siento. La cultura también de lo que se da en llamar la ofendiditis. Hoy tienes que tener cuidado con quién habla porque muchas personas ya se ofenden, ¿no? Ah, usted me está ofendiendo, tal. Entonces, Sí, esto es sí. terrible porque nos aboca a una sociedad marcada por una aceleración informativa de vértigo, donde no tenemos opinión propia y somos un poquitito marionetas de las opiniones y de la manipulación de otros. Y hay un señor que fue coronel, bueno, fue jefe de los servicios secretos de Europa, se llama Pedro Baños. Tiene libros muy interesantes, ¿no? Él tiene un libro que habla de la inteligencia artificial y sobre todo de la, ¿cómo se llama? De la manipulación informativa. Y él tiene razón porque él dice, quien controla las emociones, controla las decisiones. Y es verdad.
Ujú. Es verdad. Entonces, andamos inmersos en todo eso y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Porque no solo no nos permite ser soberanos, sino que más bien somos prisioneros de un mundo que nos organizan otros, ¿no? Sí, Esta es la tristísima realidad. sí. Y lo que se ve también, Juan, es que las personas no tienen un carácter definido, son muy variables, Muy volátiles. volátiles, y son empujadas a eso, Sí. a cambiar, digamos, el ogro negro que está detrás de todo Déjame que esto. te diga algo al respecto, Juan Dale, Pablo. dale. Eso que tú mencionas, también tiene un nombre, ¿no? Hay un filósofo griego que siglos antes de Cristo acuñó el término de oclocracia. No, claro, democracia es demos, pueblo, cracia, gobierno. Democracia al gobierno del pueblo. Sí. Pero Polibio, y ahora está de moda, ¿eh? Polibio acuña el término de oclocracia. Oclos es muchedumbre. Fíjate qué interesante. Es el gobierno de la muchedumbre, de la masa poco pensante y muy manipulable, a la que se manipula con el viejo lema romano pan y circo. Ujú. Diversiones, pequeñas subvenciones y manipulación informativa, ¿no? La oclocracia. Dios mío, los gobiernos populistas, que lamentablemente tanto abundan hoy en día, ¿no? Y Sí, eso es terrible, porque sí. es una masa acrítica, manipulable. Bueno, el término lo acuñó este señor, pero está de moda ahora, la oclocracia. Oclo. Mira, Sí, señor. no lo había escuchado. Confieso, como diría Borges, mi ignorancia, ¿no? Oclocracia. Claro, Oclocracia. porque de golpe vos decís, pero la gente se reúne, van a un estadio de fútbol, por ejemplo, van a un concierto musical. eh, entonces no está tan individualizado todo, pero en realidad lo que uno percibe allí es que es una masa que está siendo manipulada y es llevada de aquí para allá por cualquier viento. Sí, No voy a hacer una paráfrasis de texto bíblico, ¿no? sí, sí, sí. Y nosotros estamos entrando en eso, pero tenemos fecha de vencimiento. ¿Qué esperanza ves en la juventud? ¿Qué valores pueden alterar todo esto? ¿De dónde podemos sacar la luz necesaria para vivir en este mundo volátil con cierto grado de estabilidad y de coherencia? ¿Cuál sería la gran salida a todo esto, Juan? Claro, fíjate que el ser humano no puede vivir sin esperanza, ¿no? De hecho, después de la pandemia, que vino a traernos a todos un sentido de fragilidad sobre la vida humana increíble, las consultas de psiquiatras, psicólogos se llenan de gente y jóvenes, sobre todo llenos de ansiedad, de incertidumbre. Entonces, ahora ya no se habla del entorno buca, ahora hay otro concepto, ¿eh? Ahora es el entorno Bani, con B, que responde a las palabras en inglés de un mundo ansioso, Ujú. fragilizado, no lineal, no tiene nada predecible y por lo tanto es incomprensible, ¿no? Ahora esos son los términos que se manejan, un mundo ansioso, no lineal, fragmentado e incomprensible. Y esta es la realidad a la que nos aboca todo lo que venimos hablando y comentando, ¿no? Por eso yo, fíjate que en mi libro Mundo Volátil hago mucho hincapié en anclas de esperanza en un mar embravecido, Ujú. porque creo que todo ser humano y la juventud, que es la que anhela un futuro más esperanzador sobre todo, necesita anclas. Y además anclas en un mar embravecido. La metáfora nos encaja a la perfección porque todavía estamos en un mundo líquido, aunque ya entramos en la volatilidad de lo gaseoso, ¿no? Pero evidentemente necesitamos anclas de fe en un mar embravecido, ¿no? Fíjate que en Estados Unidos hay ese refrán que tú conocerás que dice, bueno, con el agua del baño tiramos también al niño, ¿no? Sí. Es decir, cuando se está, y esto quiere decir que hemos pretendido llegar a ese concepto de independencia del individuo, de soberanía, de progreso,
donde hemos dejado atrás cosas sin las que no podemos vivir. No podemos vivir sin valores, no podemos vivir sin normas, no podemos vivir sin límites, no podemos vivir sin esperanza. Entonces estamos, como yo digo, Juan Pablo, en la última frontera, al borde del precipicio. O sea, o echamos la vista atrás para recuperar cosas sin las que no podemos vivir, o nos caemos al mayor de los vacíos existenciales, ¿no? El que pronosticara Nietzsche cuando habló del nihilismo, ¿no? La cultura de la nada, la cultura del vacío, ¿no? No. Eso aboca a un ser humano a la locura total. O sea que necesitamos anclas de esperanza en medio de este mar embravecido, sin duda. Este mundo volátil evidencia en todas las culturas, en todos los continentes, en todos los países, o está más definido en lo que nosotros llamamos el occidente, ex Sí, buena cristiano. pregunta. Buena pregunta. Este mundo volátil, gaseoso, está, bueno, la locomotora de todos estos movimientos es Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, el mundo occidental, ¿no? El Mm, mundo occidental. Oriente, todavía son culturas que mantienen mucho más las raíces de sus ancestros, las costumbres, el conservadurismo de las culturas orientales, y eso es un poquitito como una burbuja que impide que todo el progreso, muy entrecomillado, de la moderna sociología entre en los países de Oriente, ¿no? Y claro, fíjate que los países de Occidente son los países más avanzados, ¿eh? Son países todos fundados bajo la ética de la verdad, bajo la cultura judeocristiana, sí. independientemente de que luego el yugo católico romano pudiera tener H o pudiera tener B y todo el asunto. Pero nosotros venimos de una cultura judeocristiana, que es la que dio orden, la que dio estabilidad y la que provocó el desarrollo del mundo occidental. Y eso es lo que se pretende erradicar, la cultura judeocristiana, ¿no? Pero es cierto que el eje de los países de Oriente mantienen mucha mayor resistencia a todos estos cambios. Mm. Juan, te saco un poco del libro, del tema que es Sí, apasionante, realmente, para mí. A mí me preocupa mucho todo este tema de que estamos hablando hoy. Eh, hace un par de meses hubo un evento deportivo, las Olimpiadas en París, sí. con una apertura realmente muy, muy original. Se salió del estadio y toda la ciudad fue protagonista, eh, especialmente el río, la Torre Eiffel y todo lo demás. Pero en un momento dado hubo una escena muy ofensiva a los cristianos. ¿Cómo lo ubicás vos? Eso que hicieron allí los franceses en todo lo que estamos hablando ahora, porque fue una burla artera, eh, atacaron a la fe cristiana, no lo hicieron con ninguna otra religión, pero me parece que sintetiza un poco todo esto que estamos hablando. Pienso, Sí. pregunto. Yo, como español, por lo tanto, como europeo, y fuera de Europa, los Juegos Olímpicos se ven, sí, eran en Francia, pero Francia es Europa y hay un gobierno unificado, que es la Comunidad Económica Europea. Y yo me sentía avergonzado, Juan Pablo. Para mí fue un acto inaugural vergonzoso. Hay que entender que Europa, muy lamentablemente, es un país vendido mayormente a las políticas que llaman progresistas, dominadas por todo lo que es la cultura LGTBI, y debo decirlo, mayormente políticas de la izquierda y del ala más radical de la izquierda, aunque Ujú. ahora es cierto que por reacción están surgiendo algunos gobiernos de más extrema derecha, ¿no? Pero para mí esa inauguración fue lamentable. Mira, si en Francia hubieran hecho esa burla con los musulmanes, ya hubieran quemado sedes de gobierno, iglesias y todo el asunto, los musulmanes, digo, ¿no? Lo cual sería una barbaridad.
pero lo hubieran hecho, ¿no? Pero se meten con el mundo cristiano porque parece que no hay tanta respuesta ni tanta indignación frente a todo esto, ¿no? Pero utilizar escenas que hieren profundamente la sensibilidad de los cristianos que creemos en la Biblia y hacer parodias tan burdas y tan ordinarias, ¿no? Como la última cena con personajes para mí esperpénticos, ¿no? Pues a mí me pareció de absoluta vergüenza, ¿no? Y eso nos habla del caos en el que está sumergido Europa, que está negando sus raíces de cultura judio-cristiana y está plegándose a otras políticas, a otros gobiernos y a otras cuestiones que nos van a traer problemas, ya nos los están trayendo y nos los van a traer más en un futuro inmediato, por una razón muy simple, Juan Pablo, porque las políticas antifamilia de la Unión Europea, las políticas que favorecen el aborto libre, los matrimonios homosexuales y la inmigración masiva y sin control, sin restricciones, están provocando que la población nativa de Europa mengue rápidamente y empiecen a crecer otras poblaciones, muchas de ellas de corte musulmán, que siguen teniendo muchísimos hijos, ¿no? Entonces, claro, esto es matemático, ¿eh? En demografía ya sabemos lo que va a pasar de aquí a pocas generaciones. Europa va a ser un continente donde van a abundar familias mayormente de otras religiones y de la religión musulmana muy específicamente, ¿no? Ujú. Vamos a ver, esto es hablar demasiado, pero algunos empiezan a decir, pronto no hablaremos de Europa, sino de Eurabia. Bueno, yo no diría tanto, pero algo de eso hay. Ujú. Sí, el libro de Orwell, 1984, eh, Claro, hablaba un poco de claro. Eurasia. Eurasia, Sí, decía. señor, sí, señor. Es Eh, verdad. eh, la verdad, es doloroso. No hubo una gran reacción. No sé si habla de cobardía o de moderación y O de indiferencia. indiferencia. Eh, pero me vino a mí, mientras hablabas, la letra de un tango que no me acuerdo del título. En una frase dice el autor, destruyeron la casa vieja sin siquiera saber cómo construir la casa nueva. Todos estos movimientos están destruyendo eh, lo establecido, la familia especialmente, pero no Sí. saben, no tienen la menor idea cómo va a ser el mundo sin la familia, con estas pseudo familias que están tratando de poner ahora en el tapete. Bueno, es otro Sí. tema, ¿no? Te quise sacar del libro porque no tuve la chance de hablar con muchos europeos, como estoy hablando con vos en esta noche, Claro. eh, y la verdad es que si yo tengo la oportunidad alguna vez de ir a Francia, que yo me voy a molestar en decirle algo a alguien, no sé a quién, pero algo tengo ganas de decir. Bien, Eh, bien. ahora, a todo esto sucede, lo que vos nos contás, el mundo volátil, en un momento en que la fe cristiana eh, sigue avanzando. En muchos países del mundo la fe cristiana está Sí, avanzando. sí, sí. Es cierto también que en Europa está en franco retroceso. ¿Qué tiene que ver la fe cristiana con este mundo volátil? ¿Estaba profetizado que una cosa así iba a suceder? Claro. A los que somos cristianos, pues fíjate que cuando uno estudia estos temas, Juan Pablo, cuando tú te metes a fondo en ver la locura en la que estamos inmersos, todos estos asuntos de sociología, del mundo volátil, complejo, ambiguo, todo eso, vamos, si uno no tuviera otras certezas y otras seguridades, esto es para ser candidato a una depresión o a todo esto, porque el mundo visto desde las nubes hacia abajo, esto está en fase terminal. Es un mundo, tanto en el plano biológico como en el plano social, que agoniza, Ujú. agoniza. Entonces, Sí. claro, los que somos cristianos, evidentemente, no solo tenemos una esperanza, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, sino que además los creyentes tenemos la alternativa para decirles a otros que no todo está perdido, que sí hay vida más allá de esta locura en la que estamos inmersos, ¿no? Y además todo está escrito en la Biblia, ¿eh? O sea, yo cada vez me enamoro más de ese libro
porque en la Biblia está escrito todo lo que está aconteciendo en estos tiempos y sabemos literalmente que estos son señales antes del fin. Esta es la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, claro, esa creo que es nuestra certeza, nuestra mayor ancla, nuestra mayor seguridad, ¿no? Todo está profetizado y escrito, pasado tiempo, que son muchos, pero que forman parte, evidentemente, de un proceso, y esta es la realidad, con la segunda venida de Cristo, ¿no? Esto Ujú. está más que claro, las señales de los fines de los tiempos apuntan en esa dirección. Pues no sabemos cuándo, solo Sí, está en la potestad de Dios, como dice la propia palabra, pero que esto se termina, ¿no? Y que tenemos que tener más que nunca asideros, anclas que nos otorguen certeza y seguridad, esto es incuestionable, ¿no? Fíjate que no son malos tiempos para predicar el Evangelio, ¿eh? Acuérdate del viejo refrán que dice, nadie es ateo bajo fuego enemigo. sí, Entonces, cuando soplan malos tiempos, de pronto, Santa Ana, sálvanos, ¿no? sí, Como decían algunos por ahí. Entonces, no son tampoco malos tiempos, de verdad, ¿eh? Para hablar de la esperanza puesta por delante de nosotros. sí. Ahora, cuesta mucho y yo admiro a aquellos que se dedican en esta época a tratar de hablarle a la gente joven, ¿no? Que Sí, está, que nació ya en esto, es decir, que no vio lo sólido, no vio nada. sí, exacto. Es todo lo que ve ahora, ¿no? No hay parámetros, no hay Es límites. verdad. De Eh, verdad, mira, eso que estás diciendo es importantísimo porque estamos asistiendo, Juan Pablo, a generaciones de padres que ya no tienen ni autoridad ni competencias para hablarles a sus hijos de cosas de las que ellos no tienen ni idea, porque en lo que andan sus hijos es otra historia completamente a la que vivieron sus padres, ¿no? Y eso es terrible porque está desconectando a las generaciones, ¿no? ujú. Eh, Ahora, vos hablaste de un mar embravecido, vaya que está embravecido, ¿no? Sí, Ojalá pudiéramos replicar el pasaje ese del Salmo 107, que habla de gente que estaba en mar embravecido, clamó al Señor y el es verdad. Señor los llevó a buen puerto, ¿no? Es Pero verdad. estamos hablando de toda la sociedad, de toda la humanidad, y empezamos hablando del desastre ecológico que hay, la falta de Sí, agua que va a haber en poco tiempo, sí, sí, sí. la sobrepoblación en las áreas urbanas, Así eh, es. y en medio de todo esto, esta manipulación del individuo que lo engaña haciéndole creer que es libre, cuando en realidad lo que está haciendo es comprar todos los productos que esa gente le quiere vender. Claro. Eh, y entonces está en nuestra gran responsabilidad. Yo estoy todas las noches aquí haciendo este programa y me encuentro dialogando con esa clase de persona. Y la verdad que a veces me pregunto si lo que yo estoy diciendo es entendible a la nueva generación. Entonces la gran pregunta que te hago, ¿no? ¿Cómo hacer entendible el mensaje del Evangelio a esta nueva generación de líquidos o Sí, de sí, volátiles? eso es. Es una buena pregunta, ¿no? Porque tenemos que conectar. Tenemos que conectar. Y parece que son de otro mundo frente a nosotros, ¿no? Que venimos de un mundo sólido. Hay algo que nunca va a pasar de moda y que de hecho está muy de moda ahora, ¿no? Y tiene que ver con la pedagogía de Jesús. Acuérdate que Jesús al inicio de su ministerio, cuando predicaba en las sinagogas, hablaba mucho de la ley, hablaba, pero cuando es expulsado, por decir las verdades que decía, Jesús empieza a hablar a la gente llana, en los pueblos, en los caminos, en las barcas, en las casas. Ujú. ¿Y cómo hablaba Jesús? ¿Cuál era la pedagogía de Jesús? La que está muy de moda ahora, el uso de la narrativa, de cuentos, de metáforas, de parábolas. Eso está muy de moda ahora, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mundo de lo simbólico, ¿no? Entonces, ese es un lenguaje que sí nos sitúa en un terreno común con las juventudes que hoy en día no conocen nada del Señor y demás, ¿no? Y hay una narrativa muy bonita, como diría Glenn Harrison, hay una historia mejor que contar a las nuevas generaciones, ¿no? Y es la historia de un Dios
que viendo el desastre de la humanidad, transporta a su Hijo encarnado a la tierra para traer una esperanza y demás. Es decir, el Evangelio se puede vestir, por así decirlo, sin olvidar el fondo, se puede vestir con las normas culturales y lingüísticas de la época y hacerlo muy, muy, muy atractivo. Y además por una razón muy sencilla, porque Jesucristo es la esperanza, la verdad y la vida. Y hoy Ujú. en día la gente vive en la época de la posverdad, en la época de la desesperanza y en la época de una muerte que se nos aparece en muchísimas formas y de muchas maneras, ¿no? Entonces, es vendible el Evangelio al mundo de hoy. Solo es encontrar esa forma adecuada. Ujú. Y también creo que vos lo señalás en tu libro, Juan, el amor como el vínculo necesario, ¿no? El estilo de Sí, por Jesús, supuesto. por supuesto, pero estaba rodeado, embebido en un amor genuino. Y yo creo que Sí, sí, aún sí. el chico más alienado en esta sociedad eh, todavía tiene una Sí. nostalgia de ser amado. Pero sin duda, de eso, vamos, la búsqueda existencial de todo ser humano es una búsqueda del amor. Muchos lo buscan en la fuente equivocada, ¿no? Pero no podemos vivir sin afecto, sin afirmación y sin atención. Son las famosas tres As de la autoestima: afecto, afirmación y atención. Pero tampoco podemos vivir sin relaciones significativas que otorguen sentido a nuestra vida, ¿no? Ujú. Y todo ser humano, solo por el hecho de serlo, tiene una parte que le conecta con lo trascendente, con el más allá, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios todos, ¿no? Y ese hueco lo tenemos todos, ¿no? Una necesidad de amar, una necesidad de identidad, y la identidad, acuérdate, tiene que ver con origen, propósito y destino. Y todo eso nos lo otorga la Biblia, nos lo otorga la persona de Jesús y nos lo otorga el mensaje del Evangelio. Pero hay que hacerlo creíble a la sociedad actual. Ujú. ¿Y cómo lo hacemos creíble? No, no me hagas hacerte preguntas fáciles. No, no, mira, yo aporto mi humildísimo granito de arena en Mundo Volátil. Ujú. Mundo Volátil comienza con una radiografía de las sociedades, ¿no? Presentando el caos al que vamos sumergidos. Pero la segunda parte, yo lo que pretendo ahí es, bueno, literalmente, aquí tengo mi libro, literalmente la contraportada dice: encuentra la paz en tiempos de caos. Ujú. Y yo es lo que pretendo, ¿no? Sí, Hablarles de la paz, hablarles del amor, hablarles de la esperanza, y todo eso personificado en la figura de Jesús. claro. Sí, me hiciste acordar. A ver, mostrarnos el libro, ponerlo en pantalla. A ver, A mí me dices, Juan Pablo. ponelo ahora, a ver, para ver la tapa. Claro, mundo volátil, de la incertidumbre a la esperanza, y hay un ancla, un Así ancla, es. Ahí correcto. está el ancla. Sí, sí, es Sí, correcto, es correcto. sí, muy Sí, sí, bien. sí. No digo para que eh, Claro, la audiencia que quiera tener el libro, aquí en la Argentina ya se ve que hay ofertas en Mercado Libre. eh, Hay gente que trabaja en Mercado Libre, que usa Mercado Libre y hace negocios con Mercado Libre, compra barato y vende caro, pero ahí está el libro, es accesible de todas maneras. Seguramente va a estar en Tienda Biblia, que es la sí, tienda de la sociedad seguro. bíblica, eh, y yo le recomiendo especialmente a aquellos que están trabajando con jóvenes. Y voy a hacer un agregado más. Le recomiendo a todos que se acerquen a los que trabajan con jóvenes y le aconsejen hacerse de este libro y leerlo con cuidado. Porque no siempre encontramos a alguien que con la lucidez de Juan nos describa lo que estamos viviendo. He escuchado frases que vivimos en un mundo líquido, pero desde la perspectiva cristiana yo no había escuchado una explicación tan precisa como la que hemos escuchado en este programa. Y los líderes de jóvenes son jóvenes. Y los líderes de jóvenes son jóvenes, y es decir, han sucumbido también a esta idea de pensar que lo viejo no sirve para nada. Eh, Convénzalo de que algo de verdad podemos compartir y lo hacemos con mucho amor. Eh,
Juan, ¿cuál es tu próximo viaje? Bueno, fíjate que ahora mismo tenemos viajes ya por España, ¿no? Acabamos de llegar de Canarias, vamos a Barcelona, a Madrid, a Valencia, por España. Viajes internacionales ya hasta el año próximo no tenemos programado ninguno, querido Juan Pablo. Bueno, cuando digas, eh, no te olvides de la Argentina. Mira, te digo una cosa, tengo ganas de ir a Argentina, pues ya te comenté en una ocasión que yo soy asturiano y por lo tanto el centro asturiano, hay dos centros asturianos en Buenos Aires, Sí, ¿no? Uno de señor. ellos es el más grande de toda Latinoamérica, ¿no? Cuando yo fui a ese centro asturiano, que me invitó nuestro querido Rubén Proietti, que está mucho mejor que tú y que yo ya, Sí, pues él me llevó al centro asturiano y a mí se me caían las lágrimas de ver cómo mis antepasados llegaron a Argentina y sí. los asados tan típicos de Asturias, que Asturias es la zona con pastos más verdes de toda España, por lo tanto tiene una ganadería excelente, ¿no? Entonces, a mí eso me conecta, yo tengo muchos deseos. Todavía me acuerdo con Enrique Montenegro y con el propio Proietti que un día a las 11 de la noche, a mi llegada a Buenos Aires, solo se le ocurre a un argentino esto, a las 11 de la noche me llevaron a un lugar que se llama La Estancia, allí cerca de la calle Lavalle, en Buenos Aires, y a tomar un asado a las 11 de la noche, Dios mío. Bueno, es muy común aquí, eso sí, especialmente en Buenos Aires, ¿no? No, porque realmente, Juan, ponernos en la agenda, porque hay mucha necesidad de que una nueva clase dirigencial abreve en este tipo de temas. Mira, Eh, Dios quiera que te oiga alguien, porque yo no voy a los lugares por gusto, sino por invitación, ¿no? Entonces, a ver si algún pastor o algún grupo se anima y nos lanzan la invitación. bueno, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, porque con Alberto, eh, Ah, sí, sí, con nuestro querido Alberto, que no me sale el apellido, te refieres al pastor de Buenos Aires, ¿no? sí, 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 vive acá Sí, sí, cerca. sí. Sí, siempre, Rey. Con él tenemos, Alberto Rey, con Sí, él tenemos tan buena conexión. sí, siempre hablamos de traerte, pero como pasa habitualmente, lo dejamos para Claro, mañana, lo dejamos para sí, mañana. sí. Y el refrán dice, no dejes No, para mañana lo que puedes postergar muy bueno. indefinidamente. No, 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 es decir, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, es verdad. Muchísimas Así es. gracias, Juan. Un placer. Pone otra vez el libro en pantalla, quiero, Sí, mientras, señor. si lo pones allá, yo recomiendo afirmativamente, enfáticamente, la lectura de este libro, Mundo Volátil, de Juan Varela. Y hay que aclararlo porque hay otro libro, me decía Juan, Es de correcto. otro autor con el mismo título, ¿no? Juan Varela, no es muy difícil de recordar, tu nombre es muy común, asturiano. Sí, es verdad. Bueno, Sí, sí, sí. ya voy pidiendo turno en el centro asturiano, al que Muy no, bien. no me acuerdo a qué amigo mío me llevaba a comer allí, pero ahora no sé. Gracias, Juan, que Dios te bendiga Gracias. y que el libro pueda ser de gran bendición también. Igualmente, Juan Pablo, muchas gracias por la oportunidad. Siempre un placer. Eres un referente, tu programa es un referente y es un placer estar contigo. Un fuerte, fuerte abrazo. ¿Vos sabés qué hago los viernes a las 8 de la noche? Contame. Hago un programa Cantar solo himnos, retrotraernos al mundo sólido de los himnos. Cómo añoro los himnos de toda la vida, esas letras inmortales. Añoro eso, Juan Bueno, Pablo, ¿sí? Porque míralo, pertenecemos a otra historia. míralo, se llama Cantaré al Señor, los viernes a las 8 de la noche. Bueno, pero vos lo ponés en YouTube, Cantaré al Señor, y ahí estoy yo. Pero no es un programa musical, no es un programa para escuchar a alguien, sino ponemos la letra de los himnos para que la gente cante, y es increíble la respuesta. Qué Eh, bueno, qué bueno, qué bueno. un abrazo grande, Juan. Hasta pronto, querido Juan Pablo. Chao. Nos encontramos con usted cada noche aquí en La Puerta Abierta, a las 9 de la noche en Canal Luz, aunque sé que esto se mira también en otros horarios por YouTube y se transmite por emisoras de radio en otros horarios. Bueno, nosotros lo hacemos a las 9 de la noche cada día de la semana desde Buenos Aires para Canal Luz. Que tengan una buena noche, que Dios le bendiga. Hasta mañana.